Y episodio 39. Vamos a ver cómo animar un texto con movimiento, pero a lo largo de un trazo. Es decir, nosotros dibujamos un caminito y vamos a decir al texto que se mueva a lo largo de él, que siga ese caminito. Es muy sencillo. Podemos usar el proyecto que hemos creado para el episodio anterior de cómo animar texto. Entonces tenemos, ¿os acordáis esto, no? Que era una animación muy sencilla de texto. Vale, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es ir aquí a la herramienta pluma, muy sencillo, herramienta pluma que os acordáis que es la letra G, atajo G, y entonces vamos a dibujar una línea con la pluma. Pero acordaos que esté esta capa, la capa texto, seleccionada. Fijaos, si yo dibujo, pues se ha creado una capa de formas, que no es lo que queremos, no queremos una capa nueva. Comando Z o Control Z. Entonces seleccionamos la capa, entonces por ejemplo, le voy a dar un poquito al zoom atrás, entonces más o menos por ahí. Entonces yo quiero que llegue, por ejemplo, me lo voy a inventar, pero bueno, una línea así. ¡Ay! Pero ¿qué pasa? ¿Cómo he hecho esta línea curva? Porque si yo voy haciendo clic con esto, van saliendo líneas rectas con la pluma. Entonces muy sencillo. Hago clic, pero cuando hago clic otra vez, pincho y arrastro. Es decir, pincho y arrastro y se convierte en una línea curva. Entonces luego quiero que llegue por aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Eso es, que llegue así. Y puedo modificar, por ejemplo, si quiero crear aquí un punto nuevo, simplemente pongo la pluma sobre la línea, me aparece el más. Si presiono comando y pongo el cursor o la pluma sobre uno de los puntos, de los nodos, me aparece el menos para borrarlo. Y si aprieto Alt, se convierte en esta herramienta, que fijaos, las tenemos aquí todas estas, que es convertir a vértices. Por ejemplo, si yo he hecho este punto, que es un punto normal, pero no tiene estas manivelas para modificar la curva, entonces presiono Alt y pincho en el punto este y arrastro. Entonces se convierte en una curva. Ajá, así. Vale, eso es. Entonces ahora vamos aquí a la capa de texto, Rumengo, desplegamos, y vamos a donde pone texto, desplegamos, y nos pone aquí opciones de trazado. Entonces, si desplegamos, nos pone trazado. ¿Qué trazado queremos que siga el texto? Pues está en ninguno. Así que, como nosotros hemos creado este trazado, fijaos que tendría que aparecer aquí dentro de la capa de Rumengo, tiene que aparecer como una máscara dentro del menú máscaras, que tenemos aquí máscara 1. Entonces, cuando vamos aquí a opciones de trazado, en vez de ninguno, hacemos clic y decimos que seleccione la máscara 1. ¡Tachán! Entonces fijaos ahora que está el texto aquí y se anima dentro de ese trazado. Pero si queremos moverlo, pues entonces fijaos, tenemos que ir aquí a donde pone dentro del trazado, primer margen y último margen. Y eso lo vamos moviendo. Y fijaos. ¡Yup! Y se va animando a lo largo de esta línea que hemos creado. Entonces fijaos que a lo mejor yo quiero que acabe el texto como por aquí, pero que no esté torcido. Entonces la dirección de este último punto de la máscara tenemos que cambiarla, tenemos que hacerla completamente horizontal. Así que no pasa nada, vamos a la máscara, la tenemos aquí seleccionada y en este punto vamos a darle al Alt, como os decía, se convierte en esta línea curva así. Y entonces ahora vamos a presionar Shift y entonces fijaos que solo me deja mover en incrementos de 45 grados, por lo que lo voy a tener completamente diagonal, completamente vertical o completamente horizontal. Entonces ahí sé que va a quedar completamente horizontal. Y entonces ahora voy aquí a donde el primer margen, fijaos, aquí donde he trazado, primer margen, y ahora ya puedo animarlo. Entonces yo quiero que venga desde por aquí, por ejemplo, desde este punto que no se ve nada, a lo mejor que empiece en el segundo 1. Entonces activo el relojito, clic, he puesto el cursor en el segundo 1, por tanto se crea un fotograma para este segundo con la posición del primer margen de este trazado en esta posición. Entonces ahora pues muevo, por ejemplo, quiero que tarde 2 segundos hasta el segundo 3 y ahora el primer margen lo llevo hacia adelante y quiero que acabe aquí. Eso es. Entonces ahora podemos dar al play a esto y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que la animación de texto que hemos creado antes en el episodio anterior y esta, de mover a través del trazado, no cuadran porque toda la animación de cada letra, no sobre el trazado, ocurre antes de que se vaya viendo la palabra en la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues o llevar la animación del movimiento sobre el trazado un poquito antes o llevar la animación, fijaos, esta animación. Vamos a darle la U para mostrar todas las animaciones. Esta animación la podemos llevar después, como por aquí. Entonces ahora fijaos, cuando ya aparece la palabra es un poquito tarde, así que vamos a llevar esto un poquito antes. Vamos a hacer la animación de cada letra, la animación del texto un poquito más corta y la vamos a llevar por aquí. Entonces ahora, un poquito antes incluso, vamos por acá, aquí.
Y incluso un poquito más tarde, aquí. A ver, es cuestión de ir poquito a poco. Ahí está, eso es. Bueno, queda un poquito extraño. ¿Por qué creo que queda un poquito extraño? Porque quizá sería mejor que entrase de izquierda a derecha, porque las letras se mueven de izquierda a derecha. Entonces que el movimiento de toda la palabra sea de izquierda a derecha queda un poco extraño. Así que muy sencillo, simplemente, por ejemplo, voy a cambiar los puntos y voy a llevarlo de aquí, voy a cambiar esta curva, así, así, a ver qué pasa. Y... Bueno, esto sería cuestión de ir jugando poquito a poco, pero queda algo curioso, ¿no? Yo no lo dejaría así porque ha sido muy a voleo, ha sido muy rápidamente para ser ilustrativo, pero se entiende, ¿no? Cómo se puede jugar con esto. Entonces es muy fácil, creamos una máscara con la pluma y después vamos aquí a opciones de trazado, fijaos, dentro de texto, opciones de trazado, le decimos que el trazado lo enlace con la máscara 1 y después es animar el primer margen. Y también acordaos que podemos modificar estos fotogramas dándole al botón derecho, asistente fotogramas clave, podemos decirle que sea desaceleración y aceleración suave, entonces el movimiento será mucho más fluido. Y eso lo tenemos. Bueno, así que episodio 39, animación de texto a lo largo de un trazo, se acabó. Bien, episodio 40, animación de capas de forma. Que esto suena como muy extraño también, ¿no? Animación de capas de forma. Pero en realidad es sencillo. De hecho, en el episodio en el que os enseñé a editar esta bolita de manera orgánica, una pelotita, ahí estuvimos animando una capa de forma. La pelotita, la circunferencia, era una capa de forma y animamos esa capa de forma. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo, que va a ser muy sencillito. Entonces, empezamos con un lienzo en blanco, todito en blanco, After Effects en blanquito, y vamos a crear una nueva composición, por los ajustes estos por defecto que me valen aceptar. Vale, entonces para hacer esto directamente vamos a ir a la herramienta de aquí arriba, que es herramienta rectángulo. Vamos a elegir herramienta rectángulo o la que queramos. En este caso, como vamos a hacer una línea de estas típicas de los lower third, que sale la línea animada y después el nombre, o los rótulos en los que aparece el nombre del que está hablando, etc. Dr. McFlurn, Universidad de Wisconsin. Cosas así, ¿no? Pues vamos a hacer directamente la línea. Entonces, para hacer formas, capas de formas, podemos utilizar esta herramienta que tenemos aquí, rectángulo, elipse, lo que sea, según la forma. Como va a ser una línea, pues tenemos que utilizar la forma rectángulo. Así que, fijaos, yo podría directamente hacer así y creo la línea y aquí me aparece capa de formas 1. Y aquí tengo el rectángulo que he creado y puedo cambiar el trazado, puedo cambiar el trazo, el relleno, etcétera, etcétera. O si quiero, por ejemplo, una forma que ocupe toda la pantalla, puedo hacer doble clic aquí en la herramienta rectángulo, y si antes de crear la capa de forma quiero cambiar el relleno y el trazo, pues lo podemos hacer aquí como vimos ya en un episodio anterior. Para cambiar el tipo de relleno presionamos Alt y vamos haciendo clic en el relleno, entonces veis que va cambiando sin relleno, relleno sólido, relleno con un gradiente radial, sin relleno. Entonces vamos a cambiar el color de relleno haciendo clic pero sin apretar Alt. Entonces hacemos clic y vamos a elegir blanco, aceptar. Y trazo sin trazo, eso es, me vale. Vale, entonces ahora, como os decía, podemos hacer doble clic y directamente luego podemos modificar aquí los valores. O por ejemplo, si queremos que sea cuadrado, pues podemos presionar Shift y fijaos, se crea cuadrado. Puede ser un cuadradito, ¿no? Esto ya vimos cómo se hacía en el otro episodio. Yo lo que voy a hacer es directamente dibujar la línea, así que pincho y arrastro y creo pues una línea, así me vale. Vale, ahora para el zoom voy a dar a la Z para la herramienta zoom y hago una marquesina para verlo aquí más grande y lo vamos a ver mucho mejor. Vale, entonces aquí tenemos dentro de la capa de forma los controles para el rectángulo que hemos creado, lo tenemos aquí, que podemos transformar, por ejemplo, transformar rectángulo, punto de anclaje, posición, escala, sesgar, pero podríamos cambiar directamente la capa entera, que sería con los controles transformar. Entonces, antes de transformar cualquier cosa, acordaos que es importante poner el punto de anclaje en el lugar a partir del cual queremos que se apliquen todos los cambios. Entonces, en este caso, vamos a hacer que aparezca la línea de nada, es decir, de invisible, hacia la derecha, que se despliegue. Entonces, tenemos que coger el punto de anclaje, este de aquí, ¿os acordáis? Que suele estar en el centro de la capa, y lo llevamos aquí, a la izquierda, al punto a partir del cual queremos que se apliquen todos los cambios. Entonces, podemos cambiar ese punto de anclaje directamente aquí, fijaos, punto de anclaje, lo vamos moviendo, y entonces se va moviendo así, y así para arriba y así para la izquierda, pero veis que es un poco lío, poco cómodo. Entonces
la manera más fácil de mover el punto de anclaje es yendo a la herramienta Y, ¿os acordáis? Está aquí, punto de anclaje, y directamente lo movemos aquí. Vamos a darle un poquito más al zoom para hacerlo súper exacto. Ahí. Ahora otra vez la Y para el punto de anclaje y lo ponemos aquí. Si queremos que haga un snap en algunas zonas concretas del sólido, tenemos que presionar comando o control en Windows. Entonces fijaos, clic, aquí justo en este punto o en la línea del medio, etc. Yo lo quiero justo en este punto, así, eso es. Y entonces ahora puedo moverlo. Cojo la herramienta V y lo llevo aquí, que más o menos por aquí aparecerá el rótulo este. Y ya está, eso es muy sencillo. Entonces imaginas, por ejemplo, que ahora quiero cambiar algunas propiedades de este rectángulo que he creado. Pues puedo ir aquí a rectángulo dentro de contenido y, por ejemplo, en relleno, es decir, el color de adentro, pues lo voy a cambiar. Así que fijaos, aquí lo tengo color, hago clic y lo voy a cambiar a negro para que se vea mejor. Y puedo cambiar más cosas, a lo mejor puedo cambiar la rotación si quiero cambiarla, puedo cambiar la escala, todas estas cosas. Si yo he cambiado unas cuantas cosas y ahora ya no sé qué cosas he cambiado y lo quiero resetear, entonces yo selecciono la capa y en vez de darle a la U para ver los fotogramas que he creado, que os acordáis que esto es un atajo, ¿no? Para ver los fotogramas en cuanto a animación que he creado, la U. Le voy a dar 2 veces rápido a la U. Pum, pum. Entonces me aparece aquí las cosas que he modificado. El tamaño del rectángulo, la posición, la rotación. Entonces, por ejemplo, si la rotación está en 37 grados y no lo quiero, lo dejo en 0, Enter. Y así ya lo tengo como tenía antes. También me aparece el punto de anclaje que he cambiado, etc. Vale, entonces cuando ya tengo ese punto de anclaje aquí, ahora puedo transformar la escala dentro de transformar rectángulo 1, es decir, dentro del rectángulo 1, pero habría que tener en cuenta que también tengo que cambiar ese punto de anclaje, ¿lo veis? Que está aquí en el centro de esta capa de forma. O, como he cambiado el punto de anclaje de la capa en general, puedo transformar la escala de esta capa entera dentro del menú transformar. Entonces lo despliego, transformar, que esto es de la capa entera, compruebo que el punto de anclaje está aquí donde yo quiero, entonces vamos a la escala y aquí desactivamos la cadenita, que es la limitación de proporciones. ¡Clank! Y entonces voy a animar la escala en el eje X, es decir, quiero que más o menos medio segundo después de empezar, la escala en el eje X sea 0. ¡Clank! Ahora, ¿os acordáis? Le doy al cronómetro este de aquí para crear un fotograma para animación de esta escala. Entonces se crea aquí el fotograma con este valor en el eje X. Y ahora, 1,5 segundos después, más o menos en el segundo 2, llevo la línea de tiempo aquí y le doy otro valor para el eje X que va a ser 100. ¡Clank! Y entonces ahora veis cómo se va animando la escala en el eje X con los fotogramas que he creado. Vamos a establecer el área de trabajo, ¿os acordáis? Más o menos para que previsualice hasta aquí, N para final, más o menos. Le doy al play. Vale, es un poco como aburrido, ¿no? Es muy larga la animación y es muy aburrida. Entonces, ¿os acordáis cómo se puede hacer una animación más interesante? Pues primero la voy a hacer más cortita. Entonces llevo el fotograma de la derecha, lo llevo más hacia la izquierda, así. Y ahora podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, seleccionamos los dos, le damos a función F9 y convertimos los fotogramas a desaceleración, aceleración suave. Y ahora podemos ir aquí al editor de gráficos, clic, ¿os acordáis? Y aquí, en esta ventanita de aquí, elegir tipo y opciones de gráfico, hacemos clic y le decimos editar gráfico de velocidad. Entonces, ¿os acordáis? Vemos esta curva de la velocidad y de la aceleración. Entonces seleccionamos los dos fotogramas y, por ejemplo, vamos a decirle que en la izquierda haya un montón de aceleración. Entonces llevamos estos dos manivelas hacia la izquierda, es decir, que suba muchísimo la velocidad rápido y que luego la velocidad vaya decreciendo poquito a poco. Entonces, si le doy al espacio para previsualizar, pues mucho mejor, ¿no? A lo mejor incluso podemos alejar un poquito esto así, para que no sea tan rápido. Vamos a ver. Eso es, me gusta, me gusta. Cerramos el editor de gráficos y ya lo tenemos. Y si no, podemos utilizar también, ¿os acordáis? Ease and Whiz, ¿os acordáis, no? Que tenéis un episodio sobre esto, lo podéis ver otra vez si no os acordáis. Y así lo tenemos. Fijaos qué fácil es animar una capa de forma. Y podemos animarlas de muchas maneras. Si queréis ver otra manera de cómo animar, pues podéis echar un vistazo, si no lo habéis hecho ya, al episodio de cómo animar la pelotita orgánica, en la que animo un círculo. Así que episodio 40, animación de capas de formas, se acabó. Bien, episodio 41, animación de capas de forma repetidas. Esto es una herramienta útil que se utiliza muy a menudo para crear objetos interesantes o patrones o cuestiones así que son interesantes, que ahora lo vamos a ver. De hecho, el primero que vamos a ver es con la forma que creamos en el episodio anterior, que es esta línea que se anima, pues vamos a crear como si hubiese 2 o 3 líneas iguales a esta pero de otro color que se animan de la misma manera pero en momentos diferentes. Que esto lo podéis ver en el rótulo que aparece en todos mis tutoriales, que son como varios rectángulos que se despliegan pero a diferente tiempo.
Entonces esto es muy sencillo de hacer. Fijaos, si ya tenemos esta capa animada, que podéis ver cómo se anima en el episodio anterior, y ahora vamos a duplicarla. Entonces para duplicar la seleccionamos y comando D, 4. Y entonces ahora simplemente podemos llevar las 3 capas de arriba, que para seleccionarlas pues pinchamos en la primera, Shift, pinchamos en la última, y la llevamos, por ejemplo, unos 20 fotogramas para adelante, que sería Shift, Page Down, página abajo. Vamos para allá, 10 fotogramas mejor, yo creo. Otros 10, deseleccionamos la capa de abajo, que es con comando, hacemos clic en la capa de abajo, vamos para allá y otra vez Shift, Page Down, comando, clic en la capa de abajo y vamos para allá. Y entonces ahora solo tenemos que ir a cada capa, desplegamos, vamos a contenido, rectángulo, relleno y cambiamos el color. Pues le vamos a poner este rojo, que esta va a ser la de arriba, es la que se va a ver arriba porque es la que está más arriba. Después vamos a desplegar la capa de formas 3, con el mismo contenido, rectángulo, relleno, y vamos a ponerle pues un azul. Y después en la capa de formas 2 vamos a ponerle contenido, rectángulo, relleno, color, vamos a ponerle amarillo, por ejemplo. Eso es, y entonces ahora fijaos. Eso es. Vamos a darle un poquito para acá, esto para previsualizar más, y le damos al espacio. Igual están muy separadas unas de otras, así que eso solo es cuestión de, pues si son muchos fotogramas, 10 fotogramas, pues a lo mejor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con la page down, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para acá. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ya vamos para acá. Y a ver ahora qué tal. Bien, ¿no? Yo creo que queda bien. Vale, esto es una manera cómoda de animar capas de forma de manera repetida. Pero hay otra forma muy interesante con la que podemos crear cosas muy interesantes. Entonces, fijaos, voy a borrar todo esto. Delete, borrar. Y ahora vamos a ir aquí a la herramienta polígono, que podéis tener a lo mejor herramienta rectángulo, la que sea. Pero vamos a utilizar polígono. Entonces, para seleccionar polígono, hacemos clic, dejamos apretado y se nos despliegan las opciones que tenemos dentro de esta herramienta. Entonces voy a darle a polígono y ahora directamente con relleno vamos a poner un color que se vea, por ejemplo, azul, este azulito que me gusta mucho, aceptar, y voy a cambiar el fondo para que se pueda ver un poquito mejor. No le voy a poner un fondo, solo le voy a cambiar el color. En vez de que sea una cuadrícula, fijaos, si voy aquí a conmutar cuadrícula de transparencia, hago clic y se ve en negro o transparente con la cuadrícula. Entonces lo dejo en negro y ahora simplemente con la herramienta esta que os decía seleccionada, la Q, dibujo un polígono. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se está rotando? Yo quiero que esté perfecto. Presiono Shift y ahí se pone recto. Firmes. Soldados. Vale. Ahora voy a mover con la V. Fijaos, está aquí como un poco abajo, ¿no? Está como abajo y muy pequeñito. No pasa nada. Lo llevo con la V y lo pongo por aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que es muy pequeñito. Así que, como ya sabemos, si vamos aquí a contenido poliestrella, que se ha creado el polígono poliestrella, vamos aquí a trazado de poliestrella y vamos a cambiar el radio exterior. Entonces se va a hacer más grande. Simplemente eso. Y ahora vamos a darle a la Z para el zoom y vamos a decirle que nos guarde. Y además, para ver mejor el efecto, voy a ir a transformar poliestrella, aquí debajo, transformar poliestrella, y le voy a cambiar la opacidad y le voy a dejar en 40%, por ejemplo, y se va a ver mejor el efecto, ya lo veréis. Vale, entonces ahora, para animar la repetición de este objeto, simplemente tenemos que seleccionar aquí donde pone contenido y vamos aquí a agregar. Entonces añadimos un repetidor, es decir, vamos a añadir un animador de repetición. Hacemos clic y aquí debajo, fijaos, debajo de poliestrella se añade el repetidor, porque si tenemos seleccionada la poliestrella y vamos a agregar, se agregará dentro. Entonces en la jerarquía eso afectará, porque por ejemplo si tenemos el repetidor por encima de transformar poliestrella, no afectará por ejemplo la opacidad que hemos creado, que hemos puesto aquí 40% de opacidad. Así que esté por debajo, y para que esté aquí debajo de poliestrella tenemos que seleccionar previamente contenido. Vale, entonces ahora fijaos que por defecto se han creado 3 copias dentro de repetidor. Tenemos aquí el animador repetidor y se han creado 3 copias por defecto. Y además, si desplegamos transformar repetidor 1, aquí, por defecto, la posición se modifica en 100 en el eje X. Entonces voy a dejarla en 0. Block. Y entonces ahora las 3 capas, las 3 copias, están una encima de la otra, idénticas. Vale, entonces fijaos, ahora ya por ejemplo, si cambio la rotación de este repetidor,
Fijaos. Y se va modificando la rotación de los 3 elementos repetidos con respecto a este punto de anclaje, a este en concreto. ¿Os acordáis, no? Puedes hacerlo. Entonces voy a crear más copias, no solo 3, sino voy a crear, pues no lo sé, 12. Y además no quiero que sea un polígono de 5 lados, sino que sea un triángulo. Entonces para eso voy a la poliestrella, aquí, voy al trazado de la poliestrella, trazado, despliego, y aquí lo tengo, puntos, 5 lados. Yo quiero 3 para que sea un triángulo. Y ahí se me ha creado. Eso es, porque me gusta más un triángulo. Y además, aparte de los puntos, voy a cambiar la posición para alejarlo del punto de anclaje. Fijaos, si yo llevo para acá, aquí, eso es. He movido, he alejado el triángulo del punto de anclaje. Entonces, ahora, si yo voy a plegar esto para que sea más cómodo, al repetidor, voy aquí al repetidor, y ahora cambio la rotación, fijaos. Y como mola, ¿no? Como mola. Fijaos, simplemente con la rotación. Comando Z. Fijaos, quizás sea un poquito grande el triángulo y se sale un poquito de la capa. Mira, se sale, ¿no? Entonces, ¿cómo he cambiado esto? ¿Os acordáis? Voy a poliestrella, el polígono, y donde pone trazado de poliestrella voy a cambiar el radio exterior. En vez de 300, que lo he cambiado a 300, lo voy a dejar así, más o menos 139 me vale. Vale, pliego todo y ahora en el repetidor, transformar repetidor, aquí, rotación, y se sigue saliendo un poquito. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues no alejar tanto del punto de anclaje el triángulo. Así que voy a poliestrella, ¿os acordáis? Trazado de poliestrella, posición, en vez de menos 300,16, pues lo llevo por aquí a 183, menos 183. Pliego todo, otra vez voy al repetidor, ¿os acordáis? Y ahora en la rotación, ¡yup! Mola mucho, ¿no? A lo mejor hasta ahí yo creo. Vale, ahí me gusta, ahí por ejemplo me gusta. Pero si por ejemplo yo quiero que estén separados, que no se estén tocando, pues por ejemplo puedo quitar alguna copia, en vez de 10 copias pongo 10. Y entonces ahora tengo más espacio para la rotación dentro del repetidor. Entonces puedo separarlos un poquito más. A lo mejor un poquito más. 8 copias. 8 copias y ahora más rotación. Eso es. Ahí está. Pero yo, la verdad es que me gustaba así, que se superpusieran. Así, eso es. Entonces, si queremos animar que aparezca el triángulo y después se divida en este círculo, que parece como un diafragma, ¿no? Un diafragma un poco extraño. Pues entonces podemos animar la rotación. Entonces, fijaos, la rotación del repetidor la dejo en 0. Clic. ¿Os acordáis cómo animar, no? Voy aquí al inicio, a lo mejor más o menos como medio segundo, doy al cronómetro de la rotación dentro del repetidor, clic, se crea un fotograma con rotación 0 grados y después, más o menos en 2 segundos, la rotación quiero que esté a 30. Clic. Entonces fijaos. Voy a dar al play para verlo. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora puedo hacer un poquito más interesante la animación. La velocidad voy a poner aquí. Elástico. Y voy a aplicar. A ver qué tal esto. Bueno, no me gusta mucho. Habría que probar otra. Por ejemplo, a ver... Expo. Así, mirad. Interesante, ¿no? Me gusta, me gusta. Fijaos qué manera más fácil de hacer animaciones geométricas muy atractivas. Y podemos modificar un montón de cosas. Por ejemplo, si modificamos la posición un poquito más, pues agrandamos. Fijaos cómo cambia esto y además podemos animar la posición. Entonces, fijaos qué formas más interesantes creamos. Podemos animar todas estas cosas. Podemos animar el radio exterior para que se haga más grande o más pequeño. Y fijaos, qué cosas más curiosas. Esto ya dentro de la poliestrella, dentro del trazado. Es decir, antes que el repetidor, podemos animar estas cosas. Por ejemplo, vamos a dejar esta animación que estaba, pero vamos a empezar con un radio exterior más pequeño y después terminamos con un radio exterior más grande. Entonces, fijaos. Interesante, ¿no? Qué manera más fácil de crear formas geométricas muy llamativas. Así que episodio 41, animación de capas de formas repetidas, se acabó. Muy bien, episodio 42. Vamos a ver ahora animación de trazos para crear efectos de firma y dibujo, que esto es muy interesante. Y para esto nos vendría muy bien tener una tablet. Si no tenéis, pues bueno, aún así se puede hacer, pero si tenéis una tableta gráfica de estas, tipo Wacom, pues os va a venir muy bien.
Entonces, dos cositas muy interesantes las que vamos a ver. La primera es cómo crear una animación de una firma, que esto, bueno, podéis hacerlo, como ya os he contado en el episodio anterior, en el que animamos con el efecto trazo, algo que ya está dibujado, escrito, y vamos creando máscaras. ¿Os acordáis cómo es ese episodio, no? Vamos creando máscaras y después animamos como si se fuese escribiendo. Pero también podemos dibujarlas con una tableta gráfica y animar ese proceso de dibujo. Entonces es muy facilito, lo vamos a ver. Fijaos, estamos en una composición nueva, así que voy a crear un sólido para poder ver la firma, que es con botón derecho, nuevo, sólido, y de este color gris me vale, aceptar. Simplemente eso, un color sólido gris oscuro. Entonces, para pintar, para utilizar la herramienta pincel, que la tenemos aquí arriba, fijaos, es el atajo comando B, es mucho mejor que vayamos aquí a ventana, espacio de trabajo, pintar. Es decir, que estemos en el espacio de trabajo de pintar. Porque para pintar, para utilizar la herramienta pincel, no podemos pintar sobre la ventana composición. Tenemos que trabajar sobre la ventana capa, que es esta de aquí. Entonces, por eso es mucho más cómodo ir al espacio de trabajo de pintar. Y aquí a la derecha, como podemos ver, pues tenemos el panel pintar, con las opciones de los diferentes tamaños de pincel, el ángulo, redondez y estas cosas de aquí que vamos a ver ahora, duración, entre otras. Nos hemos saltado un poquito porque vamos a utilizar esta imagen después. De momento vamos a ir a la composición 2. Entonces, composición 2, hacemos doble clic sobre el sólido, clic. Entonces, cuando hacemos doble clic sobre una capa, se nos abre esa capa en la ventana capa. No en la composición, como ya os he contado, es lo que vamos a ver definitivamente. Aquí, para poder pintar, queremos trabajar sobre la ventana capa. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger un pincel pequeñito, como 5 me vale. Entonces, por ejemplo, ahora voy aquí, con el pincel este, con este color, etcétera, y pinto con la tableta gráfica y voy pintando cositas. Oh. Vale, se ve, ¿no? Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Eso es, no quiero nada. Eso sería simplemente pintar. Pero por ejemplo, si tenemos una tarjeta gráfica muy buena y queremos pintar nuestra firma, porque queremos utilizarla como introducción a nuestro canal, por ejemplo, queremos que salga nuestra firma porque es muy bonita y queremos hacerlo así, pues lo que podemos hacer es ir aquí a donde pone duración y en vez de en constante, que es decir que el trazo se va a quedar constante, tenemos que seleccionar simulación de escritura, que esto simplemente va a guardar como una animación la escritura del trazo. Fijaos, hago clic y simplemente hacer un trazo, desaparece y fijaos que la línea de tiempo ha cambiado. Aquí lo tenemos. Fijaos, aquí está el trazo. Entonces fijaos que yo tenía la línea de tiempo en esta zona de aquí, entonces ha empezado a grabar la escritura a partir de aquí. Para cambiar estas cosas, muy fácil. Vamos aquí, os acordáis, ¿no? Cómo cambiar las animaciones. Seleccionamos la capa, le damos a la U, entonces nos aparecen los fotogramas de las cosas que hemos animado. Ah, pues fijaos, había creado una capa mínima, una escritura mínima de ese trazo súper feo. Ahí, fijaos, súper pequeñito, así que eso no lo quiero. Entonces, fijaos que cada trazo, cada pincelada, crea una capa nueva dentro de este sólido, dentro del sólido, dentro del efecto pintar. Así es como funciona. Entonces, el primer trazo, la primera pincelada no la quiero, así que suprimir. Y ahora tengo aquí el segundo trazo, que se me ha creado como una subcapa y la puedo llevar, si quiero, al principio, pues por aquí, por ejemplo. Y entonces, fijaos, empieza ahí y acaba ahí. Yo puedo hacerlo más lento, por ejemplo, puedo llevar esto para acá y entonces va a tardar más segundos en pintarse. Es decir, nosotros vamos pintando, creamos un trazo y crea un fotograma de inicio y otro de final para el dibujo de ese trazo. Entonces, por ejemplo, voy a crear la firma, voy a borrar este pincel, voy con la línea de tiempo al inicio y entonces ahora directamente voy a la capa aquí y voy a pues hacer mi firma, aunque yo pinto un poco mal, pero bueno, más o menos. Entonces, como he hecho 3 pinceladas, pues fijaos que se han puesto 3 capas, una para cada pincelada. Las 3 están a la vez, así que puedo llevar la segunda un poquito más para acá y la tercera un poquito más para acá en la línea de tiempo para que una vaya después de la otra. Entonces, fijaos, la primera, yup, yup, eso es. Incluso puedo separarlas un poquito más para que vaya un poquito más lento, así como en 3 segundos. Ahí, ¿no? Eso es. No sé si es la mejor manera de animar una firma, pero si tenemos una tableta gráfica buena, etcétera, pues es conveniente saberlo. Ahora, un uso interesante de esta herramienta, vamos a verlo, vamos a cerrar esta composición, cerrar. Vamos a ir, por ejemplo, a esta fotografía. Es para desvelar, como si estuviésemos dibujando partes de una imagen. Por ejemplo, yo quiero desvelar la capa yo, esta, ¿no? La quiero desvelar como si estuviera pintándose. Así que fijaos que de manera más sencilla de hacerlo. Fijaos, selecciono la capa yo, la duplico con comando D, tengo duplicada. Y entonces ahora, haciendo doble clic sobre esta capa yo 2, se me abre aquí
en la ventana capa, ¿os acordáis, no? En el monitor capa, yo 2. Y entonces ahora con un pincel pues lo voy a coger un poquito más grande. Esto es muy pequeño, así que pues diámetro, sí, diámetro como 104 más o menos, y con esta de simulación de escritura seleccionado voy a pintar sobre mí mismo. Más o menos así para que veáis. Eso es. Entonces aquí dentro de esta capa, la capa yo 2, si despliego, en efectos, pintar, tenemos aquí pincelar, fijaos. Cómo se ha ido animando la escritura de esto. Eso es. Entonces, de momento esto no me vale, porque se está viendo blanco. Así que donde pone pintar sobre transparente, tengo que activarlo. Ahora oculto la capa para que no se vea ese trazo que he creado. Y ahora, sobre la capa de abajo, vamos a decirle que haga mate alfa con yo 2. ¡Tachán! Entonces fijaos, a medida que yo voy pintando, si entendemos y nos acordamos de cómo funcionaba el alfa y el mate alfa, mate de seguimiento, que esto los hemos visto, tenéis el episodio para entenderlo. Pues a medida que se va dibujando la capa de arriba, lo que conseguimos es que la capa de arriba, que es el trazo blanco, funcione como transparencia para la capa de abajo. Es decir, le decimos a la capa de abajo que cuando la capa de arriba sea blanca, se deje ver la capa de abajo. Eso es como funciona el mate de seguimiento. Entonces vamos pintando y se va viendo, fijaos. Como cuando empieza a pintarse en blanco, le decimos a la capa de abajo que deje ver. Eso es. Entonces es una manera muy interesante para animar, por ejemplo, que se está dibujando algo o dejamos ver algo. Muy interesante. Así que episodio 42, animación de trazos, se acabó. Vale, una cuestión nueva y muy potente que se ha introducido en la actualización de 2017 de After Effects y de Premiere son los Essential Graphics, los gráficos esenciales. Es decir, se ha mejorado muchísimo la manera en la que podemos crear gráficos en After Effects y después pasarlas a Premiere de manera muy cómoda. Entonces fijaos, por ejemplo, de manera muy sencilla he creado un texto que no tiene nada más. Entonces yo puedo crear las animaciones que quiera, personales, que como ya os he contado, pues podemos ir aquí, animar la escala, etcétera, rotación, opacidad, o para hacerlo más sencillo podemos ir aquí a efectos y ajustes preestablecidos, vamos aquí a ajustes preestablecidos de animación, texto y cogemos el que queramos. Pues el más sencillo, uno sencillo. Florecimiento, pinchamos y arrastramos y ya tenemos este efecto creado, que no me gusta nada, pero bueno, es meramente a modo ilustrativo. Entonces ahora podemos crear una plantilla de After Effects de esto para poder usarla tanto en After Effects como en Premiere, porque utilizaremos los gráficos esenciales. Entonces para exportar esto y para guardarlo, fijaos, tenemos que ir aquí a composición y decimos abrir en Essential Graphics, en gráficos esenciales, y se nos abre esta carpetita. Aquí ponemos el nombre y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar desde el texto que hemos animado hasta aquí las propiedades que queremos que sean editables. Entonces fijaos, es sencillo, vamos aquí a texto. Entonces, por ejemplo, texto de origen. El texto de origen queremos que pueda ser editable en Premiere, así que arrastramos. Y se añade, cuando exportemos esta plantilla, como una opción editable. Y después a lo mejor, en transformar, pues podemos querer transformar la escala. O me dice, aún no se admite el uso de este tipo de propiedad en las plantillas. Es decir, hay algunas opciones que no se pueden. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles sí y cuáles no? Muy sencillo, damos aquí a solo propiedades compatibles. Hacemos clic y entonces nos aparecen aquí abajo solo las opciones compatibles. Por ejemplo, si queremos cambiar cuestiones de la animación, por ejemplo el inicio y final, pues las arrastramos aquí, inicio y fin, o en avanzado el nivel o cambio de velocidad de alto, etcétera, etcétera. Aquí también en esta animación de la rotación, todas estas cosas. Y en transformar podemos cambiar la opacidad. Por ejemplo, hacemos así, clic. Vale, y ahora ya sí, podemos decir exportar plantilla de Motion Graphics. Primero debe guardar el proyecto, ¿o guardarlo? Sí. Y ahora nos dice dónde queremos guardarlo, que esto es muy sencillo. Lo podemos guardar en gráficos básicos y estará como una plantilla, o en una unidad local o en la biblioteca. Le damos a aceptar y entonces cuando vamos aquí a Premiere a gráficos esenciales, en examinar, aquí en la carpeta de gráficos esenciales, tenemos la plantilla Rummenwo. Pinchamos y arrastramos y tendrá que cargar un poquito y aquí está. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se ve nada? Pues porque el texto estaba en negro, entonces como el fondo es negro no se ve nada. Así que para verlo creamos un color mate nuevo. Aquí abajo tenemos nuevo, color mate, que simplemente es un sólido. Elegimos el color, pues blanco o gris, por ejemplo, fondo gris. Hacemos aceptar y aquí nos aparece el color sólido, fondo gris. Lo ponemos debajo del título y ahí está. Y entonces ahora tenemos la animación. Y entonces aquí fijaos en gráficos esenciales, en editar, como hemos exportado esto como un Motion Graphics
como un gráfico esencial, pero con el texto de origen editable, pues ahora puedo hacer doble clic y digo, aprende vídeo. Vamos a aceptar y fijaos, aquí cambia, aprende vídeo. ¡Tachán! Entonces ya tenemos nuestra plantilla de Motion Graphics hecha en After Effects, pero editada a través de gráficos esenciales en Premiere. Bien, episodio 44. Vamos a ver un caso práctico muy interesante de animación, de Motion Graphics. Que fijaos, es esto que ya os he enseñado. Eso es. Bueno, se ha visto un poco entrecortado porque la previsualización RAM no está cargada del todo. Pero bueno, no vamos a ver esto entero, este proyecto entero, porque esto sería material para un curso completo. Porque hay un montón de cosas a tener en cuenta y hay un montón de detallitos en animaciones que hice en su momento. Entonces lo que vamos a ver es un caso práctico. Vamos a ver la P. Entonces fijaos, esta P. Y desde que aparece de ahí, pi, pong, la pelotita cayendo, se transforma y va para allá. Eso es, vamos a ver cómo animar esa P. Entonces, en la carpeta de ejercicios os he pasado el proyecto 44, caso práctico de animación, un equipo creativo. Y os he pasado este proyecto entero para que podáis cacharrear. Es decir, no lo voy a explicar entero, pero vais a tener todas las letras para que podáis ver lo que he hecho poco a poco. Y lo que vamos a ver en este proyecto es la P, es decir, esta en concreto, pic, desde que aparece de aquí, y poc, tic, y luego, eso es, vamos a ver esa P. Y además la animación del boliche. Entonces yo os recomiendo que empecéis de cero. Os voy a pasar este episodio para que si os perdéis, pues que podáis ir a la P y que veáis cómo yo he animado ciertas cosas. Pero es mejor que empecéis de cero y que sigáis los pasos que yo voy a hacer. Así que preparaos porque este episodio va a ser un poquito más largo que el resto. Bueno, vamos a empezar creando una composición nueva. Vamos a llamar P, porque va a ser la P. Hacemos clic en aceptar porque me vale esta configuración de composición. Y entonces sale directamente, vamos a crear una capa nueva de texto. Botón derecho, nuevo, texto. Y aquí vamos a crear la letra P mayúscula. Eso es, eso me vale. La quiero un poquito más grande, así que voy a ir aquí al panel carácter. Y voy a hacer un poquito más grande, así. Y luego con la V, pues la voy a mover más o menos en el centro. Y fijaos que aquí podéis cambiar el color y ciertas cosas. Por ejemplo, la fuente a mí me gusta Oswald, pero podéis utilizar la que queráis, ¿no? Vale, entonces ahora antes de empezar a animar, es importante que convirtamos la capa a forma de capa. Es decir, que no sea texto, sino forma de capa. Así que botón derecho sobre la capa y vamos a ir aquí a crear formas a partir de texto. Es decir, convertimos la P en una forma. Y ahora ya, en vez de texto, tenemos forma. Entonces esta capa de abajo la podemos quitar. De hecho, fijaos que se ha desactivado la visualización, el ojito. Podemos borrarla o podemos dejarla ahí. Yo la voy a borrar para que sea más cómodo. Vale, entonces lo primero ahora es tener en cuenta cómo vamos a animar esta letra. Lo que voy a hacer es animarla para que, como habéis visto, vamos a verlo, gira desde debajo y aparece ahí, ¿no? Y luego hace un rebote y cae. Entonces, hay que tener en cuenta que está girando todo a partir de este punto. Entonces, antes de empezar cualquier animación, tenemos que acordarnos que tenemos que decirle que el punto de anclaje esté aquí para que la rotación que apliquemos la aplique aquí, a partir de este punto. Entonces, ¿os acordáis cómo cambiar el punto de anclaje? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y, vamos a dar un poquito al zoom y movemos el punto de anclaje, presionando comando, hace snap, snap ahí. Entonces, la rotación que apliquemos a esta capa va a tomar como punto de anclaje esta esquina, ¿vale? Y ahora es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a medio segundo, 15 fotogramas, y voy a darle a la R con la capa seleccionada, entonces aparece rotación. Entonces creo un fotograma, dando al cronómetro, y le voy a dar menos rotación. Y la voy a dejar, ¿a cuánto? Pues a menos 180. Lo podemos poner con el teclado, menos 180 grados. Entonces está completamente volteada. Y después, 20 fotogramas después, que os acordáis cómo se pasan 20 fotogramas, Shift, Page Down, Page Down. 20 fotogramas después voy a devolverle su inclinación normal, que va a ser, ¿cuánto? Pues 0. Podemos poner aquí 0. Entonces fijaos que ahora simplemente tengo long, ya está. De hecho voy a recortar un poquito el área de trabajo para poder darle a previsualizar. ¿Os acordáis cómo se recortaba el área de trabajo? Pongo el cursor donde quiero en la línea de tiempo y le doy a N. Entonces tengo el área de trabajo recortada y puedo darle espacio para previsualizar. Vale, eso es muy sencillo, ¿no? Ahora vamos a animar un poquito este movimiento para que sea más atractivo. Entonces, ¿cómo he hecho yo ese rebote? Pues podemos hacerlo manualmente. ¿Os acordáis? Animando estos fotogramas, le damos a función F9 o F9 directamente en Windows
y vamos al editor gráfico y etcétera, etcétera. Modificamos las curvas de velocidad. Pero, como ya os he contado en otro episodio, hay una manera muy cómoda que es usando Ease and Wiz, que es el plugin este. Tenéis el episodio sobre ellos. Entonces, seleccionamos estos fotogramas, vamos a Ease and Wiz y vamos a utilizar el efecto que es Back. Podéis utilizar el que queráis, pero a mí me gusta Back en este caso, y solo para Out, es decir, para los fotogramas Out, no los In. Para todos los fotogramas, y con los fotogramas seleccionados le damos a aplicar. Y ya está, fijaos que la rotación se ha puesto en rojo. Y de hecho, si seleccionamos la capa y le damos a U 2 veces, nos aparece todo lo que está modificado. Y si vamos aquí a rotación, nos pone en rojo la rotación y además nos dice expresión. Hemos añadido una expresión, que ya sabemos lo que es. Rotación, Ease and Wiz, la versión, Out, es decir, solo para Out, Back, el efecto Back y todos los fotogramas. Entonces ya sabemos que tenemos eso aplicado. Le doy a la U para colapsar y entonces ahora le doy a U otra vez, solo una vez, para ver el resultado. Eso es. Y de aquí tenemos los fotogramas. Vale, sencillo. Ahora, yo lo que hice fue que la P solo apareciera a partir de la línea horizontal. Entonces aquí quiero que esté oculta. Entonces, ¿esto cómo se hace? Ya sabemos hacerlo. Con los mates de seguimiento, que es muy sencillo, muy sencillo. Podéis ver el episodio otra vez si no os acordáis, pero fijaos, yo voy a coger la herramienta rectángulo, pero sin la capa seleccionada, es decir, deseleccionando todo, porque si no se va a crear una máscara, ya sabéis, ¿no? Entonces ahora voy a herramienta rectángulo en un color negro, por ejemplo, para no hacerme mucho lío, y entonces ahora voy a crear una capa justo encima de la P, así, eso es. Hemos creado un rectángulo que cubra toda la P, entonces ahora no se ve la P, vale. Ocultamos esta capa que hemos creado, que podemos ir llamándolas ya como queramos. ¿Os acordáis cómo se hacía, no? Seleccionamos la capa, botón derecho, cambiar nombre, y le voy a llamar mate de seguimiento, y aquí le voy a llamar P azul. Esto es importante, sobre todo en proyectos como este que os he enseñado de Motion Graphics, llamar a cada capa según su nombre, porque si no es un caos, porque vais a tener un montón de capas, ya veréis. Vale, y entonces ahora le decimos que esta capa, la de abajo, solo se vea cuando está fuera de la capa de arriba. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Con mates de seguimiento. Vamos a darle aquí abajo donde pone conmutar definidores y modos, entonces nos aparecen los mates de seguimiento y vemos que la capa de abajo está en ninguno. Así que hacemos clic y le decimos mate alfa invertida. Invertida quiere decir que cuando esté fuera de la capa de arriba se va a ver. Entonces ahora, fijaos, si ha quedado raro esto, porque no me he confundido en esto, porque no he cubierto toda la línea horizontal, pues no pasa nada. Vamos aquí a esta capa, la capa de arriba, el mate, y en el rectángulo, trazado de rectángulo, por ejemplo el tamaño en el eje X, pues lo vamos a hacer más grande. Pero fijaos, no puedo pasarme de la línea vertical esta donde va a estar la P, porque, fijaos, si lo hago, hace el rebote, se oculta. Entonces no pasa nada, pero bueno, cojo el mate de seguimiento, es decir, la forma esta, y la llevo hasta aquí, para que cuando haga el rebote, pues no se oculte. Fijaos, ahí está. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Ploc. Esto, la animación de Motion Graphics en After Effects es muy poquito a poco y corrigiendo errores y viendo fallos y cómo se puede mejorar esto y cómo se puede hacer esto muy poquito a poco. Así que mucha paciencia. Hay que tener un montón de paciencia para hacer Motion Graphics. Vale, esta parte ya está. Ahora si os fijáis, en la P que yo hice había como una repetición, ¿no? Como que después del rebote hacía ploc y había una repetición. Entonces vamos a ir a la P y esto es muy sencillo porque solo tenemos que repetir la P por debajo de la capa que tenemos con otros colores. Entonces muy sencillo, seleccionamos la P azul y la voy a duplicar, comando D o control D y otra vez, ya tengo dos, pero no las quiero por encima de la P porque si las pongo por encima de la P van a ocultar la P azul, que yo quiero que es la que se vea, la principal. Así que selecciono esas capas y hago clic en la primera, shift, clic en la última y las llevo debajo. Y ahora voy a darle a la U para ver los fotogramas y entonces los voy a llevar pues un poquito para allá, quizá 3 fotogramas cada una. Esto es cuestión de ir probando, 3 fotogramas. Y quiero que se empiecen a ver a partir de, fijaos, cuando hace... Voy a activar solo la P azul para verla. Para activar el solo, ¿os acordáis? Este botoncito de aquí, solo. Entonces, cuando empieza a retraerse, es decir, cuando empieza a volver del bote, la P, ahí es cuando quiero que empiecen a verse las P's de otro color por debajo. Entonces, hasta ese momento, no quiero que se vea. Así que, fijaos, llevo la capa esta, la P azul, que le vamos a llamar, cambiar P roja,
y la otra la voy a hacer amarilla. Amarilla, voy a llevarla hasta aquí y por tanto la otra no hasta aquí porque está 3 fotogramas a la derecha, sino 1, 2, 3. Eso es. Entonces ahora voy a cambiar el color de cada una, que para los colores es muy cómodo que vayáis a, por ejemplo, Google y pongáis paleta de colores o color palette. Fijaos, os lo enseño. Vamos a Google y ponemos color scheme. Color scheme. Scheme. Vamos a imágenes, por ejemplo, y hay un montón de paletas de colores muy bonitas. Entonces esto es muy útil para cuando tenéis que elegir varios colores dentro de una misma animación, que tengan coherencia y que sean armónicos y que sean bonitos. Las paletas de colores son muy importantes. También podéis poner color palette. Desaparecen. Color palette. Y también podéis poner color palette y ponéis un color, por ejemplo, gris. Y desaparecen para gris, colores que quedan bien con gris. Esto es muy importante. Entonces, botón derecho, guardáis imagen como, la guardáis en alguna carpeta, la metéis dentro de After Effects, os aparecerá aquí, la podéis poner aquí como una capa más en el proyecto y así cuando estéis eligiendo el color podéis utilizar, por ejemplo, yo pincho aquí en relleno y me aparece el cuentagotas. Entonces cuando yo tenga por aquí la imagen de la paleta de colores, pincho en uno de los colores. Es muy sencillo eso y queda muy bien, pero bueno, yo a modo ilustrativo voy a ponerlo un poquito a ojo, así que pincho en relleno y ponerlo rojo. Colores muy básicos. Y la amarilla, relleno, amarillo. Eso es. Entonces fijaos, ahora cada una está de un color. De hecho, si quito el solo de la capa de la P azul, pongo el solo en la capa roja y no se ve. ¿Por qué no se ve? A ver, ¿qué es lo que me he comido? Un pasito que me he comido. Fijaos, tengo mate de seguimiento en estas dos capas y no lo quiero, no lo necesito. Así que sin máscara de seguimiento, en las dos, en la roja y en la amarilla. Porque eso solo lo quería al principio en la P azul para que apareciese en la horizontal. Y entonces ahora ya si le doy al solo a la P roja, pues se ve roja. Si le doy al solo a la P amarilla, pues se ve la P amarilla. Vale, entonces ahora es cuestión de ir colocando las capas para que se vea a partir, eso es, a partir de aquí. A partir de aquí quiero que se vea la roja y luego la amarilla, eso es. Entonces fijaos. Eso es decir, he duplicado la capa azul, la P azul, le he cambiado el color yendo aquí a relleno, poniendo cada una de un color. Después las he puesto debajo del azul, para que se vean por debajo, no por encima del azul. Y después he recortado las capas para que aparezcan solo a partir del momento que yo quiero. Es decir, que ahí aparezca ya la roja, fijaos, que a partir de aquí, no antes. Y después, debajo, la amarilla. Y ya cuando llegan a la misma posición, pues desaparecen. Y solo se ve el azul. Eso es. Sencillo, ¿no? Yo creo que es sencillo. Vale, y ahora solo quedaría la pelotita, el boliche, que cae desde arriba, hace ploc y luego hace zzz. Eso es, ¿no? Vamos a verlo. Punk. Yup. Vale, entonces esto no es complicado, pero también hay que ver un poquito cómo hacerlo. Así que vamos a la P y ahora vamos a empezar creando un rectángulo o un cuadrado, más bien. Entonces vamos a ir a la herramienta rectángulo, la Q, pero fijaos que no tengamos ninguna capa seleccionada, porque si tenemos alguna capa esta seleccionada, se va a crear una máscara con esta herramienta. Así que ninguna capa seleccionada, y voy a crear un cuadradito. Para que sea justo cuadrado, ¿os acordáis? Damos al Shift y justo se crea cuadrado. Ahí me vale. Ahora le doy a la V para moverlo y lo voy a mover pues aquí mismamente, para darle al zoom un poquito a la rueda del ratón. Vale, ahí me vale. Luego estas cosas puedo modificarlas. Vale, entonces ahora vamos a animarla. Entonces, yo quiero que cuando llegue la P aquí, block, que entonces caiga la pelotita. Entonces, en este fotograma, en este momento de la línea de tiempo, voy a agrandar un poquito el área de trabajo. Le doy a la P para posición, yo quiero que esté arriba. Entonces, y por encima. Como por ahí más o menos. Bueno, si la necesito más alta, pues más alta. Entonces, primero, antes de animar cualquier cosa, acordaos que tenemos que colocar el punto de anclaje donde lo necesitamos. Así que, como en este caso yo voy a hacer que caiga el cuadrado, como que haga un poquito así, como que se espachurre y luego suba, entonces quiero empezar con el punto de anclaje aquí, en la parte de abajo, en el centro, parte de abajo. Y entonces ahora empiezo a animar posición. Y digo que en el momento inicial creo un fotograma dándole al relojito aquí. Después, medio segundo después, es decir, del fotograma 1.15, estamos en 1.15, hasta el 2 quiero que caiga, entonces bajo, luego plonk, ahí. Después quiero que suba, pero no medio segundo después, sino un poquito después, entonces lo subo, como que hace un rebote,
pero no hasta arriba del todo, hasta ahí. Y después, un poquito después, ya quiero que caiga y se quede en la misma posición que antes, que podemos bajarlo manualmente, o como es la misma posición que el segundo fotograma que hemos creado, pues fijaos, podría coger este fotograma, comando control C, comando control V, y se pega donde tenga el cursor. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale, es como súper ortopédico, ¿no? Entonces, de momento creo que podemos cambiar la velocidad, creo que es muy lento. Así que con la V voy a seleccionar todos estos fotogramas y ahora presiono Alt y se van a apretar todos como si fuese un acordeón, pero proporcionalmente. Vamos a ver. Vale, ahora está mejor de velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Que no es orgánico el movimiento. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Ya sabemos. Seleccionamos todos y apretamos función F9 o F9 en Windows y se cambian todos los fotogramas a aceleración, desaceleración suave. Y aún así, vamos a mejorarlo más todavía yendo al editor de gráficos. Esto ya sabemos hacerlo. Voy a hacer un poquito grande esto, así. Y comprobad que estamos aquí en el editor de velocidad. Es decir, hacemos clic en esta ventanita y decimos editor gráfico de velocidad. Y entonces ahora podemos animar la velocidad de los fotogramas. Esto sabemos, ¿no? Entonces al principio quiero, por ejemplo, que aquí cuando hace un bote que haga poing. Entonces esta parte de aquí de caer hasta abajo del todo y botar, quiero que vaya rápida. Así que la aceleración tiene que ser rápida. Y por tanto, que caiga, que salga botando rápido. Es decir, como que caiga suavito. Fijaos que aquí el cambio de velocidad es lento, pero que aquí, entre que bota y rebota, quiero que la velocidad sea rápida. Y después cuando llega a la parte de arriba, quiero que sea suave, es decir, que haya poco cambio de velocidad, pero luego cuando cae, que caiga rápidamente. Fijaos, esto es cuestión de ir probando y vais a ir viendo cómo es cada fotograma. Eso es. Voy a poner un poquito más corto esto. Y ahora, como ya os decía, es cuestión de ir refinando y ajustando todas estas cosas. Por ejemplo, creo que en la posición, vamos a ir aquí a vamos a salir del editor gráfico. Creo que cuando llega arriba es muy poca altura la que coge, entonces creo que tiene que coger un poquito más de altura. ¿Os acordáis cómo pasar de fotograma siguiente a fotograma siguiente? Con la Q, ¿os acordáis, no? Entonces en esta posición quiero que suba un poquito más, ahí. Vamos a verlo. Eso es. Ahora es mucho más orgánico, ¿no? O sea, es decir, que tenía que subir cuando bota, tenía que subir un poquito más después, ahí, y luego caer. Eso es, ahora ya queda mucho mejor. Poc, poc. Poc, poc. Vale, entonces repaso que hemos hecho. Punto de anclaje en la base del rectángulo, en la base del cuadrado. Después posición arriba, posición justo en la P, tocando la P, posición rebotando un poquito, posición cayendo otra vez. Y animamos los fotogramas, aceleración, desaceleración suave. Y después vamos al editor gráfico y decimos que al principio sea suave, luego cuando cae y sube sea rápido, luego sea suave arriba del todo y luego caiga rápido. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Vale. Vale, entonces ahora seguimos animando otras cositas. Hemos animado la posición. Ahora, la escala. Entonces, para no perder los fotogramas que estamos viendo ahora, acordaos, en vez de darle a la S, que directamente solo veríamos la escala, pues vamos a sacar la P de posición, pero ahora vamos a darle Shift S para que además saque la escala y Shift A para que además saque punto de anclaje. ¿Os acordáis cómo era esto, no? Si damos a Shift y a los atajos, nos mantiene las cosas que estamos viendo y así podemos ver cuándo tenemos que animar, en qué parte de los fotogramas. Entonces, la cosa es que cuando llega abajo, yo quiero que empiece a deformarse, como que se está achatando, así que tengo que animar la escala. Entonces voy a darle aquí al relojito de la escala, quito la cadenita de limitar proporciones y le voy a decir que en el eje X haga como un poquito hacia afuera y en el eje Y haga como y después cuando empiece a subir un poquito ya después de haber botado, pues quiero que se haga un poquito más estrecho del 100% y que se alargue un poquito. Y después cuando llegue arriba del todo quiero que recupere la normalidad, es decir, que vuelva a 100 y a 100, es decir, que sea un cuadrado perfecto, y después cuando cae que haga como un ligerísimo rebote. Así que en este fotograma, justo cuando toca el suelo, quiero que en el eje X sea un poquito ancho, en el eje Y sea un poquito estrecho, y después un fotograma después o dos que vuelva otra vez a 100 y 100, es decir, que vuelva a las proporciones normales. Vamos a ver qué tal ha quedado esto.
Ups, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me he olvidado de crear al principio del todo fotogramas con escala 100-100. Entonces voy a crearlos. 100, 100. Y que aquí se mantengan. Que aquí se mantengan. Es decir, que antes de tocar que no se modifique, que sea 100-100. De hecho, un poquito más para adelante. Esto, así. Esto es cuestión de ir poquito a poco. A ver, ¿qué tal ha quedado? Vale, hay que modificar alguna cosita más. Entonces, a ver, vamos a verlo poquito a poco. Está cayendo. Es que esto es complejo, ¿eh? Aquí no quiero todavía que se modifique. Así que voy a llevar este fotograma de 100-100, proporción 100-100, hasta aquí. Después, cuando toca, eso es. De hecho, yo creo que lo voy a alargar un poquito más. Es decir, que haga... para que sea más perceptible. Después... no, este hay que alargarlo un poquito más en el eje. Y... así... eso es, ahora sí. Que llegue a lo normal, pero que aquí se mantenga. Fijaos, que el 100-100 se mantenga antes de tocar el suelo otra vez, por segunda vez. Y que luego cuando toca el suelo, hay que alargarlo un poquito más. Block. Y después, block. Eso es. Ahora yo creo que queda mucho mejor, vamos a verlo. Vale, creo que al final del todo hay que bajar un poquito más el eje Y. Es decir, cuando toca el suelo, que se achate un poquito más. Así, vamos a ver ahora. Creo que es un poco rápida la transición de estar aplastado a no. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues alejamos un poquito esto. Y este fotograma lo alejamos un poquito más para acá, y después este de 100 más para acá y estos un poquito más para acá. Es decir, ir espaciando. Vamos a ver. Vale, creo que incluso un poquito más se podría hacer. Entonces voy a mover. A ver, cuando llega aquí, block. De hecho, yo creo que incluso se podría seleccionar todo y con el Alt presionado movemos un poquito, porque creo que es un poquito rápido todo. Eso es. A mí me gusta mucho más. Es decir, estaba todo muy pegado, entonces era como muy rápido todo, no quedaba natural. Ahora sí. Vale. Bien. Ok, muy bien. Eso es. Y ahora simplemente voy a hacer, para no hacerlo muy largo esto, que se está haciendo súper largo, voy a hacer que cuando bota aquí haga plonk y se convierta en un círculo. Entonces, eso es muy sencillo, fijaos. Voy a colapsar todo esto y aquí si vamos a contenido, tenemos los animadores, ¿os acordáis? Y vamos a agregar uno. Vamos a agregar esquinas redondeadas. Entonces, debajo del rectángulo, el rectángulo que tenemos, se nos ha agregado el animador esquinas redondeadas. Entonces, yo quiero que cuando block toma aquí, está tomando altura, que se convierta en un círculo. Entonces, voy a animar el radio desde 10, que es el cuadrado. Quiero que hasta aquí, ahí, se convierta en un círculo. Así que le voy a dar, pues, a partir de ¿cuánto es círculo? A partir de 100. Ahí, por ahí me vale. Entonces ahora cuando llega a la parte de arriba se convierte en un círculo. Pero fijaos qué ha pasado, que ahora mismo están las esquinas redondeadas. Y eso es porque este efecto empieza en 10, pero yo no quiero que empiece en 10. Quiero que empiece de 0 hasta 100, para que pase de cuadrado completamente a círculo. Entonces en el primer fotograma de esquinas redondeadas, en el radio, en vez de 10, le decimos 0 en el primer fotograma. Ah, vale, pero ¿qué es lo que hice? Queda bien, pero ¿qué es lo que hice? Yo hice de círculo a cuadrado, no de cuadrado a círculo. Entonces muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir estos fotogramas. Ponemos este aquí y ya está. Entonces pasa de 100, de radio 100, es decir, de círculo, a radio 0. Block. Eso es, entonces vamos a ver el play ahora. Eso es, incluso si queremos que cambie de círculo a cuadrado al final, a lo mejor queda mejor. Esto es cuestión de ir cacharreando. Es que es muy poquito a poco, mucha paciencia. Me gusta más, yo creo. Que en el segundo bote se convierta. Ahí, POC. Eso es. Es decir, ¿qué he hecho en este último paso? Pues he agregado aquí en contenido, he agregado esquinas redondeadas. Y entonces le he dicho que justo al final, cuando hace el último bote,
que pase de radio 100, es decir, el primer fotograma en radio 100, a radio 0, segundo fotograma, para que sea un cuadrado. Y ya casi lo tenemos, casi lo tenemos. Vale, ahora para hacerlo más simple, voy a duplicar esta capa. Entonces, capa de forma, comando Shift D. Entonces se me crea otra capa de forma, pero se me corta con la anterior. Es decir, duplico y corto. ¿Cómo he hecho esto? Os lo repito. Fijaos, si yo tengo la capa de forma seleccionada, vamos a colapsar esto para que sea más sencillo. Que de hecho la voy a cambiar de nombre para que sea más fácil. Llamar boliche. Boliche. Si yo hago comando D, se duplica entera. Pero si a partir de aquí yo voy a aplicar otros efectos, entonces quiero que sea otra capa, entonces digo comando Shift D y se me corta. Entonces todo lo que he hecho hasta ahora va a ser una capa, pero a partir de ahora va a ser otra capa. Entonces puedo borrar, por ejemplo, hago U y borro todas las cosas que tiene la capa anterior, es decir, la de arriba, y entonces ahora tengo como de nuevas una forma nueva, una capa de forma nueva, un boliche nuevo. Vale, ahora lo que voy a hacer es animar la posición a lo largo de la P, es decir, que vaya como rozando la P, acariciando la P y que se esconda, que es la última parte ya, por fin, por fin. Vale, lo que vamos a hacer es animar la posición, esto es sencillo. Entonces seleccionamos boliche 2, damos a la P, nos aparece la posición, damos al cronómetro, se crea el primer fotograma. De hecho voy a colapsar esto, así, y ahora solo tenemos la capa en cuestión. Vale, entonces primer fotograma aquí, pero 20 fotogramas después, creo, a lo mejor es un poquito más, pero bueno, ahora lo vemos. Quiero que se meta hasta aquí, va a estar como aquí metida, debajo. Pero, ¿cómo hago para que el camino sea curvo? Pues muy sencillo, fijaos que aquí tenemos como unas manivelas, unos botoncitos, os fijáis, ¿no? Si tenemos la herramienta V seleccionada, podemos hacer clic en estas manivelas y podemos hacer el camino curvo. Entonces, fijaos qué cómodo. Y en la de abajo igual, pues tengo esta manivela y pincho y hago que sea curvo. Así. Como no se adapta a la forma de la P, pues con la herramienta G, que es la pluma, sobre el camino, sobre el trazado, voy a crear un nuevo fotograma. ¡Pic! Es un nuevo nódulo. Y ahora otra vez con la V, la herramienta vector, pues lo muevo. Y ahora ya es cuestión de poquito a poco ir ajustándolo. Por ejemplo, aquí o por ejemplo aquí. Y ahora ya con la V, pues vamos modificando. Este quiere que sea recto para que entre de manera recta. Y aquí está bien adaptado. Así, a lo mejor esto moverlo un poquito para acá. Este que sea recto. Si quiero solo mover una de las manivelas, la de la izquierda o la de la derecha, no las dos de un nódulo, entonces presionamos Alt y con la herramienta V podemos mover solo una parte. Entonces fijaos que ahora ya queda mucho mejor. Vale, y ahora vamos a comprobar a ver cómo ha quedado. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue el camino? ¿Por qué está todo el rato recto? Pues porque tenemos que hacer una cosa. Tenemos que decirle que esta capa se auto-oriente según el camino de movimiento. Entonces, simplemente vamos a la capa, botón derecho, transformar, orientación automática. Fijaos, muy sencillo. Está en desactivado, así que tenemos que decirle orientar en el trazado, según el trazado. Ah, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha orientado un poquito inclinado, así que eso quiere decir que el trazado no está completamente recto. Así que simplemente lo llevamos recto. Así. Y vamos reajustando. Eso es. Y entonces ahora... Vale. Y además, si os fijáis en la P que yo utilicé en el otro proyecto, cuando llegaba por aquí, como a la derecha había una letra, disminuía de tamaño. Vamos a verlo. Fijaos. Ploc. Zap. Zap. Porque en el proyecto general pues hay una O, entonces es como que se metía por ahí, ploc, y además empujaba un poquito a la O. Así que eso es muy sencillo, eso ya tendríamos que saber hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues cambiando, animando la escala. Entonces en el boliche 2 vamos a la S de escala y cuando está llegando por aquí vamos a animarla y simplemente que cuando llega aquí se haga más pequeña, es decir, que se haga... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace estrecho? Pues porque tengo desactivada la cadenita de limitar proporciones. Así que la activo, está aquí, y ahora, pues eso, hago pequeñito. Y después, cuando sale otra vez de la estrechez, pues que se haga grande. Otra vez a 100. Eso es, a ver, ¿qué tal queda?
Ahí lo tenemos. Vale. Después en la posición que hemos creado, a lo mejor podemos animarlo un poquito más interesantemente, ¿no? Entonces hacemos los fotogramas Easy Ease, aceleración, desaceleración suave, que es con el F9, ¿os acordáis? Seleccionamos todos, F9 o en Mac, función F9. Y lo último ya de todo, por fin, sería ocultar esto cuando llega aquí, ¿no? Entonces, esto también tendríamos que saber cómo hacerlo. Con otro mate de seguimiento, eso es, otro mate de seguimiento. Entonces, deseleccionamos cualquier capa, vamos aquí a la herramienta rectángulo y vamos a crear aquí otro rectángulo. En amarillo no, porque nos hacemos un lío, así que en negro, eso es. Y lo vamos a poner justo aquí, para que cuando empiece a entrar dentro de la P se oculte. Entonces, este mate de seguimiento lo vamos a llamar, cambiar nombre, mate de seguimiento 2. Lo ocultamos y entonces al boliche 2 que está justo debajo le decimos que el mate de seguimiento sea mate alfa invertida. Eso es. Entonces cuando está fuera de ese rectángulo se ve y cuando está dentro desaparece. Bien, pues vamos a ver cómo ha quedado todo esto. Uy. Vale, hay que ajustar un poquito en los movimientos y los tempos de la pelotita. Lo otro creo que está bien. Vale, entonces vamos a ajustarlo un poquito. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seleccionar el boliche 2, le damos a la U y nos aparecen todos los fotogramas que tenemos modificados y vamos a cambiar un poquito la velocidad. De hecho, vamos a esperar un poquito desde que bota, cae, hasta que empieza a deslizarse. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues la capa boliche 2, que es la que hemos animado para que vaya cayendo y deslizándose a lo largo de la P, la llevamos un poquito más para allá y entonces simplemente la capa de abajo la alargamos. Eso es. Entonces, espera ahí un poquito. Y entonces ahora, este movimiento, creo que cuando empieza a deslizarse tiene que ser más suave. Así que voy a seleccionar todos estos fotogramas y los llevo para allá. Es decir, que empiece a caerse suavitamente. Y a lo mejor aquí, cuando hace este movimiento, que sea más rápido. Entonces voy a coger estos fotogramas de cuando está estrechándose y que haga como uy, que sea como más rápido estos tres. Entonces selecciono todos, presiono Alt, pincho en un lado y arrastro. Entonces hace como un acordeón con todos, ya os he explicado. Y a ver, ¿ahora qué tal? Eso es, vale. Aún así, habría que dar alguna vuelta más, ponerle los sonidos, pero los sonidos es muy fácil. Simplemente, como ya os he contado, cogemos el sonido, lo que sea, lo arrastramos aquí debajo y dándole a la L 2 veces, nos sale la onda de audio y lo ponemos donde queramos. Y para previsualizar el sonido, ¿os acordáis? Por aquí, por ejemplo. Y cuando previsualizamos, pues se oye. Eso es. Vale, pues episodio 44, caso práctico de animación de la P, animación de Motion Graphics, se acabó. Bien, nos metemos en cosas también interesantes, aunque ya un poquito diferentes de animación, motion graphics y esas cosas. Entonces, episodio 45, ampliación de tiempo, que es como se llama dentro de After Effects, pues lo de cámara lenta, slow motion. Entonces, para este episodio tenéis un vídeo aquí de prueba que grabé con 60 fotogramas por segundo. Entonces, por eso podéis probar de diferentes maneras la velocidad, cambio de velocidad, ampliación de tiempo, cámara lenta y estas cosas. Se llama ampliación de tiempo. Entonces, pinchamos, arrastramos, tenemos aquí en proyecto y ahora para crear una secuencia con las mismas características de este proyecto, pinchamos y arrastramos, bueno, secuencia, composición, ¿no? Entonces, fijaos, simplemente es un vídeo pues que he utilizado en uno de mis proyectos y lo está reproduciendo a cámara lenta porque tiene 60 fotogramas por segundo. Vale, entonces, ¿cómo cambiamos la velocidad? Por ejemplo, si quiero hacer esto a mucho más cámara lenta, de hecho voy a recortarlo un poquito primero, porque al principio no salgo aquí, como desde aquí lo recorto. Entonces, ¿cómo se recorta? Pues llevamos uno de los bordes para acá, aquí, bueno, más o menos, y llevamos esto para acá, y después hasta aquí me vale, unos 8 segundos, vale, y voy a recortar el área de trabajo a la N, vale. Entonces ahora, para cambiar la velocidad, muy sencillamente, simplemente, botón derecho, tiempo, ampliación de tiempo. Y entonces ahora podemos cambiarlo según un porcentaje, factor de ampliación, es decir, a 100%, pues se está viendo a 100%. O al 200%, que sería aumentar al doble la duración. Fijaos, aquí abajo tenemos la nueva duración. Duración original, 8. Si ampliamos al 200% la duración, ampliamos duración, entonces se convierte en 16. Pero si le doy a 50, por ejemplo, es dividir
dividir la duración en un 50%, entonces se quedan 4 segundos. Entonces yo voy a probar para que veamos cómo sería aumentar un montón, por ejemplo, 300%, que esto en Premiere, por ejemplo, quedaría muy extraño, porque en Premiere no tenemos opciones de fusión de fotogramas. Podemos ampliar o reducir tiempo, pero no fusionar fotogramas, que esto vamos a ver un poquito qué es. Entonces, nueva duración, 24 segundos, es decir, que es 3 veces más. Y después aquí en mantener en su sitio, le decimos a partir de dónde queremos que aplique esta ampliación de tiempo. Entonces, punto de inicio de la capa quiere decir aquí, donde hemos iniciado esta capa. Es decir, la anterior no, sino a partir de donde hemos activado el área de trabajo. Después, fotograma actual, pues es donde tenemos el cursor. Y punto final de la capa, pues donde termina la capa. Entonces, normalmente queremos desde el inicio, este trozo entero que hemos cogido, hasta el final. Así que, punto de inicio de la capa. Le damos a aceptar y entonces ahora fijaos que la duración ya no es de 8 segundos sino que es 24. Así que podemos aumentar la de trabajo para acá o bueno, hacerla un poquito más pequeñita para previsualizar de manera más rápida. Entonces ahora simplemente hemos aumentado la duración del vídeo. Entonces, pues fijaos, se verá como entrecortado. No se ve mal, pero es entrecortado porque un vídeo tiene un número de fotogramas concreto por segundo. En este caso 60. Si estamos creando un vídeo más largo, entonces va a haber huecos entre fotograma y fotograma, que es eso entrecortado, porque no tenemos fotogramas. Es decir, los hemos dividido, los hemos expandido entre todos estos segundos y entre medias pues habrá espacios en blanco que no tenemos fotograma, así que se repiten. Entonces, lo bueno de After Effects es que tenemos aquí esta opción, fijaos, fusión de fotogramas. Si no os aparece esto, tenéis que conmutar definidores y modos. Igual estáis en modos. Podemos decirle a After Effects que no haga nada, es decir, que se quede tal cual, entonces se va a ver como un poco entrecortado. O dos opciones más. Fijaos, si vamos aquí a ayuda, decimos fusión de fotogramas, nos aparece aquí en capa. Tenemos fusión de fotogramas, está en desactivado, después tenemos mezcla de fotogramas y después movimiento de píxeles. Es decir, podemos decirle que entre fotograma y fotograma, cuando no tengamos fotogramas suficientes, analice uno y otro y haga una mezcla entre los dos. Entonces que cree fotogramas nuevos y por tanto el movimiento será más fluido. Y después podemos decirle que analice las imágenes píxel por píxel y que a partir de ahí cree los fotogramas nuevos. Entonces esto es potente. Nunca va a ser como si grabásemos, por ejemplo, a 180 fotogramas por segundo directamente el vídeo y después cambiamos la velocidad en After Effects, porque entonces vamos a tener fotogramas reales que dividir, que expandir. Aquí no, aquí vamos a inventárnoslo, entonces no va a ser el resultado igual. Pero bueno, podemos ver el resultado. Entonces vamos a exportar este vídeo con las tres opciones para ver cómo son las diferencias entre cada uno. Entonces el primero va a ser sin nada, es desactivado, sin fusión de fotogramas. La siguiente con mezcla de fotogramas, que sería este. Y la siguiente con movimiento de píxeles, que sería este. Y vamos a ver qué diferencia hay, que va a ser lo más claro, ¿no? Entonces, venga, vamos a exportar. ¿Cómo se exportaba? Pues tenemos aquí el área de trabajo seleccionada, control, comando M, es el atajo, y aquí pues vamos a decirle módulo de salida, pues no, en animación no, le vamos a decir H264, aceptar y aceptar, eso nos vale, y lo vamos a poner en el escritorio directamente, para no hacernos mucho lío. Y ahora vamos a duplicar esto. Eso es. Entonces en la 2 vamos a activar mezcla de fotogramas. Entonces control comando M, sin pérdida, opciones de formato, animación, H264, aceptar, aceptar y en el mismo sitio, vale. Y después ampliación de tiempo 3 y entonces activamos movimiento de píxeles y lo mismo, control comando M, sin pérdida, opciones de formato, H264, aceptar, aceptar. Y vamos a procesar. Fijaos cómo se va viendo diferente. Antes se había entrecortado y ahora se está inventando fotogramas. Que bueno, queda mejor. No queda tan bien como si estuviésemos utilizando, pues yo que sé, 120 fotogramas por segundo, 180, todas estas cosas. Pero bueno, mejora. Sonidito de finalización. Así que vamos a ir aquí, escritorio. Y vamos a ver las diferentes opciones. Venga, entonces la primera es sin nada, sin fusión de fotogramas. Bueno, no está mal. La siguiente, mezcla de fotogramas. Bastante bien, bastante bien. Y la última, movimiento de píxeles. Yo diría que es la mejor. Entonces fijaos qué potente para crear super cámara lentas con archivos que no estaban grabados en altos fotogramas por segundos y sin embargo que queremos conseguir un efecto pues muy cinematográfico o muy lo que sea, super cámara lenta con After Effects,
con ampliación de tiempo. Así que episodio 45, ampliación de tiempo, se acabó.